Estamos muy agradecidos de estar junto con ustedes. Esta mañana nosotros compartiremos San Marcos capítulo 11, el versículo 1. San Marcos capítulo 11, el versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Befagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, y en el cual ningún hombre ha montado, desadlo y tráelo. Si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron, y el pollino atado afuera, a la puerta, y en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos, se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Hasta el versículo 8. Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos muy agradecidos. Cada domingo nosotros podemos estar aquí en la iglesia. En esta semana nosotros teníamos una bendición muy grande y tuvimos una campaña en la reunión Sonar en Comas. Yo les agradezco mucho los hermanos de la zona de Comas, también participaban, invitaban y nos acompañaban juntos. Siempre antes de comenzar y la campaña o la obra de Dios, siempre vienen muchos pensamientos. Wow, ¿quién va a venir? ¿Quién va a participar? Pero ya cuando comienza la campaña, siempre Dios nos enviaba las personas preparadas. Justamente también la familia de los miembros, cómo nos acompañaban, cómo escuchaban el Evangelio atentamente. Gracias a Dios. Y en estos días, cuando nosotros compartimos, y en Comas, y un varón, una familia, me preguntó: pastor, yo estoy escuchando y estudio bíblico en esta campaña, pero yo tengo una pregunta. Después de ser justificado, ya después de nacer de nuevo, si yo peco, ¿cómo yo puedo solucionar y ese asunto? ¿Cómo yo voy a hacer? Yo creo, todo usted dice, Cristo murió por mí, Él fue sepultado, Él resucitó, yo creo. Pero adentro de mí, yo tengo la condenación del pecado. Yo soy pecador. Yo entiendo, usted dice, todos, pero no estoy seguro, soy justificado. Y yo le explicaba, por eso usted tiene que entender este punto. Hay una diferencia. Yo voy a usar la pizarra para que usted también puede comprender bien ese asunto. Dios, juez justo,
Esa es la posición de él. ¿Con quién? Con el hombre pecador. Ante pecador, Dios no es Padre misericordioso. Eso tiene que comprender bien. Dios pone su posición. Con el pecador, yo soy juez justo. Entre juez y el pecador existe la ley. Esa ley, paga del pecado es muerte. Eso nadie puede cambiar. Por eso Romanos capítulo 6, el versículo 23 menciona: entre juez justo y pecador existe la ley. Hay juicio. Y el humano, cuando nace en este mundo, su posición pecador. Pecador significa separado de Dios. No por su obra, por su origen. Desde su nacimiento, ya él es su origen. El humano nace en este mundo como un descendiente de Adán. Desde su nacimiento, ¿cómo llegó? Como hombre pecador. Cuando el humano se separó de Dios, el humano tiene su naturaleza, que es conciencia humana. Cuando se separó de Dios, estaba muerto espiritualmente del hombre, ya no podía recibir más la guía. Y por eso el hombre comenzó a vivir conforme su conciencia humana, sus propias razones. Su conciencia humana comenzó a decir al pecador: tú tienes que ser fiel, tú tienes que cumplir la ley, tú tienes que vivir sincero, tú tienes que hacer tú tienes que sacrificar. Continuamente su conciencia humana así le habla. Muy razonable. Pero una persona se esfuerza verdaderamente a través de su conciencia humana para llegar su justicia de Dios. Cuando el humano se esfuerza para llegar la justicia de Dios, al final va a llegar una conclusión: yo no puedo. Va a llegar esa conclusión: yo no puedo llegar esa justicia de Dios. Una persona reconoce su condición: yo no tengo esperanza en mí, no hay esperanza. Yo necesito la gracia de Dios. Nosotros llamamos en eso arrepentimiento. Arrepentimiento no es pedir perdón. El arrepentimiento es reconocer: Señor, yo soy nada bueno en mí. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es pedir perdón. Yo no sé por qué la gente tiene ese concepto, nunca la Biblia menciona. Porque hoy en día mucha gente se cree según su manera. Por eso cuando usted escucha bien la palabra de Dios: yo estaba equivocado, entonces yo tenía esa información. No es correcto, no es correcto. Arrepentimiento no es pedir perdón. El arrepentimiento, el reconocimiento: según mi conciencia humana, se esfuerza, pero para llegar a una conclusión: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo necesito la gracia de Dios. Cuando una persona reconoce esa condición,
yo no tengo la esperanza en mí, ¿dónde va? Esa persona va a la cruz. Después de tener arrepentimiento, no tengo la esperanza en mí. Si me muero, yo voy a ir al infierno. Yo no tengo nada que hacer. Eso nosotros necesitamos. Cualquier persona, si quiere conocer a Cristo, sí o sí debe tener el arrepentimiento. Porque sin tener el arrepentimiento, difícil lograr Cristo. Yo soy nada por mí mismo, según mi esfuerzo, según mi buen corazón. Nunca puedo llegar a la justicia de Dios. Hoy me muero, yo voy a ir al infierno, no tengo la esperanza en mí. Ten compasión por mí. Va, ¿dónde? A la cruz. Luego, desde la cruz, usted va a encontrar personalmente, consumado es, cómo el poder de la cruz llegó a mi corazón. Hermanos y hermanas, creer en Cristo, una relación personal. Desde su corazón debe encontrar con Dios. A través de la cruz, como Cristo murió por mí, como derramó su sangre, Él fue sepultado, Él como resucitó. Por el poder de la cruz, por el sacrificio de Cristo y su resurrección, cuando se encuentra con su corazón, desde de allí termina, usted va a escuchar, consumado es. Terminó toda su condenación del pecado aquí. Yo creo, Cristo murió por mí. Yo creo, Él llevó toda mi condenación del pecado. Yo creo, yo resucitó juntamente con Él. Yo soy nueva criatura. Si usted tiene esa convicción, Dios nos abre nuevas relaciones. Dios ya no es juez justo, Padre misericordioso, ya verdaderamente Padre. Entre Padre, Hijo, ya no es pecador, Hijo, justo, santo. Ya, posición totalmente diferente entre Padre misericordioso, Hijo, justificado, santificado por la sangre de Cristo. Entre Padre y el Hijo existe amor, ya diferente. Cuando después de nacer de nuevo, después de conocer a Cristo, Hijo de Dios, mientras viva en este mundo, comete los pecados. Lamentablemente se desvía. Lamentablemente se cae en los pecados, en las oscuridades. Cuando Hijo de Dios, cuando se desvía, se cae en las oscuridades, aquí produce oscuridad. Cuando produce esa oscuridad, no nos deja llegar el poder de Dios al corazón del Hijo. Por eso Dios nos permitió la confesión o arrepentimiento para los cristianos. Pero nosotros tenemos que entender una cosa: mis pecados fueron perdonados por el sacrificio de Cristo. Por medio del poder de la cruz, Dios nos confirmó. Amén. Hermano, no tiene que confundirse, Alguna persona
y me arrepiento para limpiar mis pecados. Primera San Juan capítulo 1, el versículo 7, que dice: por la sangre de Cristo limpia todo nuestro pecado, no por nuestra confesión. Hoy en día muchas personas creen en su manera. No se puede creer en su manera. Usted tiene que creer lo que dice la Biblia. Por eso, cuando una persona, después de nacer de nuevo, cuando produce la oscuridad, nuestro Dios nos ofreció confesión. Confesión en griego, homologeo. Homologeo significa reconocer. No es pedir perdón cada cosa. Reconocer mi maldad. Reconocer mi origen. Aunque yo nací de nuevo, aunque yo soy hijo de Dios, otra vez fui engañado por el engaño de Satanás. Ten compasión por mí. Yo necesito una vez más tu gracia, tu misericordia. Alguna persona me dice: Pastor Daniel, Iglesia Buenas Nuevas, ¿usted no se confiesa? Claro que sí. Y me confieso. Yo busco a Dios, pero me confieso, pero plenamente yo creo, mis pecados fueron perdonados aquí. Por el sacrificio de Cristo, por la resurrección de Cristo, me entregó su justificación. Pero hoy en día aquí hay problema. Soy cristiano, me congrego. Desde niño yo estoy yendo a la iglesia, pero soy pecador. ¿Por qué la gente habla en esa forma? Muchas personas entran directamente. Aquí entra directamente. Desde aquí entra, luego ya recibe algún curso, ya recibe bautizo, luego piensa: soy hijo de Dios. Oiga bien, directamente entra a ese lado y luego comenzó a ir a la iglesia, ya recibió el curso, recibió bautizo, y entonces después de recibir curso, enseñanza, etcétera, se cree: soy hijo de Dios. Pero cada vez, cuando comete los pecados, cuando se desvía, siempre tiene pecado en su corazón. Siempre hay condenación. No puede quitar en eso. Aunque ya supiera bastante conocimiento, al fondo, ¿usted tiene la justicia de Dios en su corazón? No, soy pecador. Soy pecador. O tal vez, soy salvo. Soy salvo porque yo creo en Cristo. Soy salvo, pecadora. Eso no existe, ¿eh? Eso no hay, ¿cierto? Usted es salvo o usted es justificado, usted pecadora, nada más. Por eso muy importante, hoy en día muchas personas entran directamente aquí. Yo también. Desde niño mi madre me llevó, directamente yo entré aquí. Desde niño yo aprendí. Me crecí en la iglesia. Yo recibí bautizo, yo recibí el curso, yo entendí la palabra. Desde allí comenzó a crecer. Yo tengo que esforzar, yo tengo que agradar a Dios, tengo que ayunar, tengo que sacrificar, tengo que ofrendar, no tengo que pecar, yo tengo que amar a Dios, pero siempre yo tenía condenación del pecado. Y entonces, ¿cómo hacía? Me llevaba a la casa de la oración, ayuno, una semana,
Una semana full pedir perdón del pecado. Todo, ya no hacía otra cosa, solamente pedir perdón. Después de pasar ese tiempo, cuando yo regresaba a mi casa, me sentía muy bien. Ahora sí, mi espíritu está bien renovado, pero después de pasar un mes, otra vez yo tenía bastante condenación. Eso me preocupaba. No encontraba alguna respuesta. Yo creo en Dios, pero ¿por qué yo tengo condenación del pecado? ¿Por qué? Yo personalmente nunca había pasado la cruz. Personalmente. Hermanos y hermanas, no sé, tal vez en esta mañana, recientemente usted está viniendo a nuestra iglesia. Nosotros no vamos a ofrecer otra cosa. Vamos a ofrecer unas preguntas. ¿Usted está segura de su vida eterna? Eso nosotros vamos a confirmar. Nosotros vamos a preguntar, ¿usted tiene la justicia de Dios en su corazón? Eso vamos a preguntar. Si no está segura de su justicia de Dios en su corazón, se muere, ¿dónde va? Va a ir al infierno. Eso no es mi opinión. La Biblia dice, sin tener la justicia de Dios, no va a llegar al reino de los cielos. Sin tener la santidad de Dios, tampoco usted puede ver la presencia de Dios. Esa santidad, ¿cómo vamos a lograr? Gratuitamente, por medio de Dios nos entrega. Por eso la enseñanza principal de la Biblia, número 1, la justicia de Dios. Número 2, la santidad de Dios en su vida. Por eso hoy en día muchas personas se congregan, pero ¿cómo se identifica? Soy pecador. Yo soy creyente, soy pecador, porque diariamente yo peco, por eso soy pecador, por eso yo tengo que pedir perdón para limpiar mis pecados. Está equivocado. La enseñanza de la Biblia no habla así. La enseñanza de la Biblia, realmente usted que se reconoce, soy pecador, separado de Dios, bajo la ley, yo no tengo la esperanza en mí, no hay manera, por mí mismo nunca yo puedo agradar ni llegar a la justicia de Dios. Ten compasión por mí, hoy me muero, me voy a ir al infierno. Ese reconocimiento que dice se llama arrepentimiento. Hay dos tipos de arrepentimiento, ¿cierto? Uno es, una persona se reconoce su origen desde sí mismo hacia la cruz, cambia la dirección, el arrepentimiento. Va a encontrar sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo por el poder, va a ser liberado de su salvación. Cuando una persona cree en la obra de Cristo, ya usted va a tener nueva relación. Padre misericordioso, Hijo amado. Pero cuando usted comete los pecados, Dios nos preparó la confesión. Perdóname, mi Padre. Aunque yo soy hijo de Dios, yo había cometido tal. Yo había hecho esto. Su Padre Celestial que dice, ten compasión. Yo te doy la misericordia. Hermanos, hermanas, la vida de creencia, fijar su mirada a Cristo, no mirar a sí mismo. Muy importante. Después de entender en esto,
hay otro punto muy importante. En nuestra vida de creencia, muy importante, nosotros tenemos que saber una cosa. Cuando una persona recién conocido a Cristo, antes de conocer a Cristo, 100% solamente ego, nada más, 100%. 100% solamente su ego, nada más. Pero cuando usted nace de nuevo, cuando usted recibe la salvación, el Espíritu de Dios entra a su corazón. Después de conocer a Cristo, cuando usted acepta la obra de Cristo, según la promesa de Dios, el Espíritu Santo entra a nosotros. Entonces, ¿qué pasó? 99% deseo de la carne, 1% y la obra del Espíritu de Dios. Antes 100% solo lleno de deseo de la carne. No había guerra. Pero cuando comienza la guerra en el corazón de nosotros, usted después de haber conocido el Evangelio, cuando entra el Espíritu Santo en mi corazón, comenzó a trabajar, pelear. Luego, cuando usted se conecta a su corazón con la palabra de Dios, segundo, tener cobertura de la iglesia, tercero, luego guía con el siervo, comunión con los hermanos. Cuando usted se conecta, 4 puntos, con la palabra de Dios, con la iglesia, con el siervo, con los hermanos, conforme pasa el tiempo, la área del Espíritu Santo va a crecer en nuestros corazones. Cuando crece, ya 20%, los deseos de la carne reduce 80%. Cuando la área del Espíritu Santo crece 40%, ya su deseo de la carne 60%. Cuando crece la área del Espíritu de Dios 60%, los deseos de la carne 40%. Cuando se crece 80 y 20, así va. Hay una guerra espiritual donde en nuestro corazón, todos los días, cada momento, cruelmente hay lucha, hay guerra en el corazón de nosotros. Por eso Satanás, ¿cómo trabaja? Para que usted no lea la Biblia, para que usted no se vaya a la iglesia, para que usted no tenga corazón abierto con el siervo, menos tener la comunión con los hermanos. Todos son chismosos. Jamás voy a hablar mi corazón. No solamente voy, ¿para qué voy a la iglesia temprano? Cuando comienza la predicación voy. Luego cuando pastor ora y me voy, porque soy fantasma. Voy y regreso. Así no se hace, ¿eh? Si usted quiere aprender bien la vida de creencia, tiene que aprender bien, ¿cierto? Nosotros no queremos enseñar porque eso no es bien, eso no es buena formación. Muy importante el nacimiento, pero más importante crecimiento y formación. Solamente nació, pero no hay crecimiento ni formación. Peor que los animales, porque por lo menos los animales no muerden a sus padres, pero el humano matan a su propio padre, dañan su propia familia, y el humano no tiene crecimiento, buena formación, va a ser peor que los perros y animales. Por eso no solamente el nacimiento
importante crecimiento y la formación. ¿Cómo funciona? ¿Cómo el humano? ¿Cómo debe hacer? La vida espiritual también. Por eso muy importante, cuando nosotros recibimos el Evangelio, usted con qué conecta. Si usted conecta según su propia justicia, según su propio punto de vista, según sus propios pensamientos, nuestro corazón, un campo de la batalla, comenzó a llenar en nosotros todo lo deseo de la carne, va a llenar todo en nosotros. Pero cuando nosotros conectamos junto con la palabra de Dios, cobertura de la iglesia, guía con el siervo, comunión con los hermanos, comenzó a expandir. Cuando la área del Espíritu de Dios se crece en nosotros, los deseos de la carne se reduce, se va solo. Por eso mucha gente, wow, papá, usted ha cambiado mucho. No, yo soy igual. No, papá, usted no es igual que antes. Ha cambiado mucho. Un cambio verdadero, la familia primero se da cuenta. Usted no necesita hablar. Si usted verdaderamente logró un cambio, sus hijas primero, wow, antes mi mamá era dormilona. Ahora desde 5 de la mañana, ¿cómo está escuchando la hora piadosa? Algo está pasando, mamá. Porque las hijas ya saben. No necesita hablar, porque la familia primero ya sabe. Hermanos, por eso muy importante, nosotros después de entender el Evangelio, Dios nos ha dado la confesión y el arrepentimiento delante de Dios. Pero algunos cristianos piensan, ay pastor, yo nunca he hecho. No está bien. Cuando usted choca, cuando usted comete los pecados, cuando usted se desvía a otro lado, ya usted ¿cómo se siente? Se siente mal. Ya usted sabe. En aquel momento no guarda solamente esa situación. Usted busca a su Padre misericordia. Luego usted derrama su corazón. Señor, aún yo recibí esa salvación tan grande. Una vez más, mis pensamientos me engañó. Una vez más, yo creí según mi punto de vista. Esta mañana, yo creo, tú me compraste por tu sangre. Yo creo, tú me perfeccionaste. Una vez más, ten misericordia de mí. Esto es el arrepentimiento, la confesión para los cristianos. Amén. Ya nosotros hablamos claramente, un hijo de Dios, usted tiene el arrepentimiento y la confesión. Pero este arrepentimiento y la confesión no es para limpiar mis pecados. Mis pecados por la fe fueron perdonados. ¿Dónde? En la cruz. Amén. Por medio del sacrificio, por medio de la resurrección. Porque algunos hermanos, cuando se caen alguna oscuridad, se caen algunos problemas, comenzó a condenar. Porque tú eres así, porque tú eres asá, tú vas a morir, ojalá que se muera. Eso no es la comunión, eso no es la solución. Yo no estoy diciendo que alguien había cometido error, pecados. Usted hizo bien, de ninguna manera. Ninguna manera. Solamente quiero decir, cuando se desvía, comete los pecados,
ayúdele a conectar con el Padre misericordioso para presentar por la comunión, guiarlo, buscar la misericordia de Dios cuando este corazón cubre encima de él. El poder de Cristo lo cambia, no por nuestro esfuerzo. Por eso, muy importante, durante esa campaña en Comas, yo le explicaba. Porque él también, muchos años, se congregaba. Pastor, soy cristiano, pero soy pecador. Y entonces diariamente yo peco. ¿Cómo yo puedo ser justificado? Yo peco. Sí, usted peca. Nosotros lamentablemente, y ese deseo pecaminoso, peca. Pero Cristo limpió todos sus pecados perfectamente. Eso significa, no es como vivir libertinaje de ninguna manera. Al contrario, Dios nos permitió la libertad. La libertad es un derecho. Nosotros podemos elegir el poder de Cristo, el poder de la palabra de Dios que nos dirige, nos guíe. Entre nosotros, alguien se congrega, todavía no está seguro de su salvación. Después de terminar el culto, siempre nosotros le ofrecimos aula del Evangelio. Por favor, que vaya, que escuche, que oiga. Ustedes necesitan saber exactamente la sangre de Cristo, cómo nos liberó de nuestro corazón. Hoy nosotros leímos aquí San Marcos capítulo 11. San Marcos capítulo 11, nuestro Señor Jesucristo, Él ya antes de entrar a Jerusalén, cuando estaba muy cerca, Él estaba junto a Betfagé y Betania. San Marcos capítulo 11, el versículo 2. San Marcos 11, el versículo 2. Y le dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátalo y tráelo. Cuando nosotros leemos aquí, podemos ver un pollino atado. Hermanos y hermanas, nosotros sabemos muy bien ese animal y asno, desde nacer hasta morir, un animal de carga, tiene que cargar. Hoy en día, muchas personas viven muy bien aparentemente, pero internamente, ¿cómo están? Bien cargados, bien afligidos. Justamente hoy en la hora piadosa yo le comentaba a los hermanos, no solamente queda en la casa. Si usted solamente se queda en la casa, su corazón se seca. No tengan miedo ese sentido. Usted tiene que salir. No digan sus padres: papá, prohibido salir. Mamá, prohibido. Ya no puede salir. Ya su padre no salió 1 año 6 meses en la casa. Así no se hace. Si usted lo aman, papá, me acompaña. Dios va a bendecir tu vida. Mamá, no tengan miedo. Vamos a ir. Dios va a cuidar su vida. Vamos conmigo. Hay un programa para tercera edades, Pilar de la Vida. Vamos, mamá. Tú necesitas tener contacto. Vamos, salgamos. Dios va a cuidar.
yo te acompaño, vamos conmigo al mercado. Vamos, con cuidado. Pero no es una manera prohibida. No salga, no puede salir. Es prohibido. Mamá, tú vas a morir, papá, tú vas a morir. Tal vez la hija desea que su papá muriera. Porque cada rato, tú vas a morir, tú vas a morir. Nunca puede hablar. Tranquila, Dios va a proteger, Dios va a bendecir, ya me acompaña. Nunca puede hablar palabra de aliento ni esperanza. Cuidado, va a ser contagiado. Cuidado, va a morir. Fulano murió, menguano murió, mamá. Entonces, los padres ya está encerrado. Eso no es buena manera. Hijo de Dios no debe vivir en esa forma. Nosotros tenemos nuestra manera. Todo el mundo, ¿cierto? Hablan todos los días. Yo veo la noticia, pero no todo el tiempo. Yo veo la noticia en la mañana o en la noche, ¿cierto? Brevemente la noticia, suficiente. Porque si usted mira todo el tiempo la noticia, en vez de llenar la esperanza, comenzó a llenar preocupaciones, comenzó a llenar mucho problema adentro del corazón. Hermanos, hoy en día aparentemente mucha persona vive bien, pero internamente ¿cómo está? Bien cargado, como un asno atado. Gracias a Dios, nosotros tenemos nuestro Padre Celestial. Cualquier persona, hermano, hermana, tiene dificultad, nosotros podemos buscar a la presencia de Dios. Vamos a ver aquí, Salmos 55, el versículo 22. Salmos 55, el versículo 22. Vamos a leer junto conmigo. Salmos 55, el versículo 22. 1, 2. Echa sobre Jehová tu carga. Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ya esta mañana guarda bien esa promesa. Echa sobre Jehová tu carga. No sufra. Señor, yo tengo mi problema. Voy a entregar mi problema para mi Dios. Entrega. El Señor, Él va a luchar, Él va a solucionar. Pero muchos cristianos cargan encima de usted. Luego, ¿cómo piensa? Yo tengo que solucionar. Tampoco tiene la capacidad, pero solamente su conciencia humana activa. Yo tengo que solucionar, yo tengo que ayudar, yo tengo que resolver, yo tengo que. Al final, cuando llega el límite, ya no quiero saber nada, ojalá que ya todo muriera. Así va a llegar. Eso es al final de su buen corazón. Su buen corazón, ¿cómo comienza? Muy alegre, bonito. Pero con su buen corazón marcha al final. Por tu culpa, mi vida así se quedó. Así va a llegar. Por eso una persona cree en Dios. Señor, yo tengo esa dificultad. Ahora yo te entrego mi carga a tu mano. Yo espero, luego yo voy a caminar delante de Dios. El problema hoy en día, nosotros no queremos ser humillados. Dios nos permite buscar a Dios, no para matarnos. Dios nos permite alguna dificultad, es un señal. Busca a Dios. Es una oportunidad. Búsqueme. Aquí estoy. Yo puedo ayudarte, yo puedo solucionar.
aquí estoy al lado de ti. Pero nosotros buscamos a Dios solamente solucionar. Después de solucionar, se olvida. Varios hermanos estaban bien enfermos. Me manda diariamente el mensaje: ore por mí, estoy muy mal, clama por mí, estoy muy grave. Ay, nosotros oramos, clamamos. Después de sanar, ya no viene a la iglesia. Entonces yo le llamo: ya está bien, ¿por qué no viene? Ay, pastor, ahora por eso yo tengo que cuidarme más que antes. Yo le decía: ¿usted cómo va a cuidar? Entonces así usted puede cuidar bien, ¿por qué antes entonces? Y estaba contagiado. Antes estaba muy mal. Cada rato llamaba, cada rato enviaba el mensaje. La iglesia oraba, clamaba a Dios. Dios le dio la gracia, milagrosamente lo recuperó. Y luego dice: ya, yo tengo que cuidar. Y yo le digo: tú eres insensato. ¿Cómo va a cuidar? Usted puede cuidar. Si Dios no le ayuda, puede cuidar. Dios no cubre su vida, usted puede caminar. Dios no le da la gracia, usted cree que puede pasar una semana, un mes sin Dios. Pero la gente, por el engaño de Satanás, otra vez, por mí mismo, yo tengo que cargar, yo tengo que esforzar. Insensatos. Y el Señor esta mañana que dice: echa tu carga a Él. Él va a solucionar. No tengo la capacidad, pero Él tiene. Si usted entrega su problema, eso es el problema de Cristo, no es suyo. Amén. Por eso, si usted tiene problema con su suegra, entrega: Señor, yo entrego mi suegra a la mano de mi Dios, Dios Santo. Y entonces el Señor ya va a solucionar ese problema. De verdad: Señor, yo tengo problema con mi familia, eso yo voy a entregar. Él va a solucionar. Luego usted, ¿cómo hacen? Camine junto con la iglesia. Marcha junto con el siervo. Camina junto con los hermanos. Cuando usted camina, un día va a darse cuenta, ya está solucionado. No oigan esa voz: mira, tú tienes 100 problemas. ¿Cómo puede ir a la iglesia? Después de solucionar todo, tú puedes ir a la iglesia. Nunca, usted nunca puede solucionar. Cuando yo le recomiendo a los jóvenes: joven, ¿cuándo va a casarse? Ay, pastor, soy pobre. No tengo dinero, no tengo vehículo, no tengo buena profesión, no tengo nada. ¿Cómo puedo casar? Y yo le pregunto: ahora, ¿cuántos años tiene? 30. Joven, usted tiene que entender una cosa, ¿eh? Cuando usted tenga 40 años, usted me va a responder lo mismo. Cuando un varón quiere ya lograr prosperar y desarrollar, tiene que formar un hogar. Solo no va a crecer. Ay, entonces, pastor, no tengo nada, ¿cómo va entonces casarme? ¿Usted tiene la salvación o no? Sí. ¿Usted tiene esa convicción que usted es hijo de Dios, sí o no? Sí, pastor. Entonces, compra 2 tenedores, 2 plata, 2 platillos, luego 2 ollas y una cama. Así comienza. Luego, cuando camina junto con el Señor, luego 5 o 10 años, ya usted va a ver tantas cosas que hay.
Cuando comienza, Dios va a bendecir, pero muchas personas, uy, no tengo. ¿Cuándo yo puedo tener? Tiene que cambiar. Si usted entrega a la mano de Dios, Él va a solucionar, Él va a trabajar. No solamente hoy en día cristiano tiene esa carga, también tiene atadura. Ese asno atado no tenía la libertad, había una atadura. Cada persona tiene su atadura, ¿cierto? ¿Qué sería para usted su atadura? Mi marido es mi atadura. Mis hijos, doble atadura, Dios santo. Mi trabajo, ¿qué sería su atadura? Mi trabajo, mi orgullo, mi corazón débil. Cada persona tiene su atadura. Mientras usted tiene su atadura, no puede tener la libertad. El Señor, por eso nos envía la palabra de Dios. Ahora, Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante de toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, no tengan miedo por la atadura. Si usted tiene la palabra de Dios con dos filos, con esa herramienta, Dios le va a dar la libertad. Por eso muy importante guardar la promesa de Dios en su corazón. Sus defectos, su debilidad, no hay ningún problema. El problema verdadero que es, no hay palabra de Dios en nosotros. En vez de tener la palabra de Dios en nosotros, ¿qué hay? Lleno de pensamientos. Hermanos, hermana, usted guarda la palabra de Dios en su corazón, o usted guarda los pensamientos en nosotros. ¿Por qué tan importante el culto presencial? Porque es muy importante reunir juntos. Solamente reunir juntos, nuestro pensamiento se va. Luego tener la comunión entre los hermanos, tener la comunión con el siervo, la palabra de Dios penetra, está firme en su corazón. Aunque los pensamientos entran, no puede atacar a usted. Satanás, muy sutil. Cualquier ocasiones, tú no puedes ir a la iglesia. Tú no puedes tener la comunión. Tú no puedes leer la Biblia. Tú tienes que hacer tú tienes que hacer otro. No lee la Biblia, no escucha la predicación, no tiene contacto con el siervo, no hay comunión con los hermanos. Usted tiene anemia espiritual, está enfermo. Pastor, no tengo la fuerza. Lógico. No escucha, no recibe, no come, no tiene contacto. ¿Cómo no va a tener la anemia espiritual en su vida? Por eso la iglesia, ¿cómo le ofrece? Tiene que comer madrugada a la hora piadosa. En la noche hay reunión, lunes, martes, miércoles. Algunos hermanos llegan a su casa 9 de la noche, 10 de la noche. Sí, todos tenemos que trabajar. Pastor, yo tengo que llegar a mi casa 10 de la noche y me arreglo y me acuesto. Por eso la hora piadosa 5:30, usted puede escuchar. Usted sí o sí tiene que consumir, tiene que comer esa palabra de Dios,
le da la fortaleza cuando funciona la palabra de Dios, cuando usted necesita tomar la decisión. Muy importante. Cuando usted necesita tomar la decisión, si usted recibe la palabra, guarda la palabra de Dios guía a usted correctamente tomar la decisión. Había un asno atado, no tenía libertad. Cuando los discípulos, con la palabra de Cristo, cuando llegó, ellos lo desataron. Hermanos, hermanas, no lloran por la situación, no lloran por la circunstancia, no lloran por su esposo, no lloran por su esposa, lloran por su alma. Señor, algo está pasando en mí. Yo necesito tu gracia. No quiero echar la culpa a nadie. Yo busco, porque Dios me permite esa situación, ¿cómo yo puedo acercar a mi Señor? Tú me permites la promesa de Dios. Dios le va a manifestar, le va a hablar por la palabra de Dios. Varias veces yo le testifiqué, cuando la iglesia nos envió a Costa Rica en 1995, nosotros no conocíamos a nadie. Nosotros no teníamos nadie. En aquel momento yo aprendí la soledad. Esto es la soledad. Cuando pasaba un momento muy difícil, Satanás, a través de mis pensamientos, todos los días me hablaba. Tú no puedes, tú eres fracasado, tú tienes que regresar, ya, tú eres inservible. Todos los días Satanás me hablaba, me gritaba, me convencía. En aquel momento Dios me permitió. San Mateo capítulo 28, el versículo 20. Dios me permitió, y esa promesa, San Mateo capítulo 28, el versículo 20, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo soy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, amén. Cuando yo estaba pasando muy difícil, yo quería abandonar. Yo quería ya abandonar. Muy difícil. Me equivoqué, porque yo solicité como misionero. Yo no imaginaba, yo no sabía en eso. Estaba pasando muy difícil. Un día el Espíritu de Dios me envió esa palabra. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa palabra llegó a mi corazón. Esa promesa de Dios comenzó a hablar a mí. Daniel, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero mi realidad no era así. Mis hijos estudiaban un kinder, pero este lugar para los pobladores, recurso bajo. Un día la directora me llamó. Señor, Pastor Daniel, ¿cómo puede enviar su hijo a ese lugar? Por ustedes, 2 niños costarricenses, no se puede ellos estudiar aquí. ¿Cómo es posible un asiático manda a sus hijos en ese lugar? Usted está abusando. Yo le testifiqué, directora, soy misionero. Yo no tengo salario. Yo vivo por la fe. Solamente yo creo en Dios. ¿Cómo así? Yo también soy católica, pero yo no creo, no me miente. Yo voy a visitar su casa. Está bien que venga. Una noche, 8 de la noche, alguien golpeaba portón. Yo abrí. La directora de kinder y luego
asistente social, juntos llegaron dos señoras. Nosotros llegamos. Sí, directora, bienvenido. ¿Dónde está su cocina? Allí. Directamente ellas entraron a la cocina. Abrieron la refrigeradora. De verdad, en aquel momento no había nada. En una bandeja nosotros cortamos alguna cebolla, ¿cierto? Cebolla, una jarra con medio agua. Eso era todo. No había unos huevos. Ella me preguntó, ¿dónde está su bodega? Porque los costarricenses, ellos cuando reciben quincena van al mercado, ¿cierto? Compraban durante una semana, 15 días. Así, cada casa tiene una bodeguita, todo está alimento. ¿Dónde está su bodega? Aquí. Ellos se metieron, la bodega, abrieron, no había nada. Y entonces, directora y asistentes sociales, mande sus hijos a nuestro kinder. Cuando nosotros pasamos, cualquier momento, esa palabra me hablaba. Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Esa palabra, yo podía soportar todos, hambre, necesidad, dificultades, soledades. Hermanos, hermanas, ahora usted está pasando un momento difícil, no por las situaciones, no por la circunstancia, menos por fulano menguano. El problema verdadero, desde algún momento, no tiene la palabra de Dios. Lloren por no tener la promesa de Dios en su vida. Usted clamen a Dios, no por la circunstancia, no tener la promesa de Dios con ese asunto que se presente delante de Dios. Los discípulos llegaron a un asno atado según la palabra de Dios. Cuando lo desataban y el dueño anterior llegó, ¿qué está haciendo ustedes? El Señor lo necesita. Esta mañana, para todos, el Señor lo necesita. Amén. El Señor quiere usar su vida. Pastor, yo soy tan carnal. El Señor lo necesita. Dios no mira ustedes. Dios mira Cristo que viven en su corazón. Amén. Satanás le engaña. Mira tu actitud. Mira tu vida. Mira tus hijos. Mira tu esposa. Mira tu marido. Ay, lleno de problemas. Yo vivo una señora, una monstruo. No diga en eso. Diga a su esposa, mi amor, tú eres mejor esposa del mundo. Amén. Hermano Mario, amén. Ejemplo, le pregunto. Siempre hermano Mario aprecia mucho a su esposa. El problema no es la situación. Por eso Satanás arranca la palabra de Dios en su corazón para que su corazón lleno de pensamientos, si usted acepta sus pensamientos, su corazón se seca, luego se desaparece. El Señor, ¿qué dice? Los discípulos, no, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Entonces el dueño, ok, tiene que llevar. Aquí, San Marcos capítulo 11, el versículo 7. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos, se sentó sobre él. Estoy muy agradecido a esa palabra, se sentó sobre él. Antes, ese asno cargaba todos los días solamente, ¿cierto? Cargas. Todos los días llevaba la carga nada más. Pero en aquel momento Cristo subió y el Señor toma la rienda. Antes, otro dueño lo llevaba según su manera, pero
Cuando Cristo subió, Él tomó la rienda. Cristo no se equivoca. Cristo tomó la rienda, Cristo lo lleva. Karina, vamos conmigo. Cristo lo lleva. Jesús, ya yo tengo tu vida, yo tengo tu dirección. El Señor lo lleva. Vamos conmigo, yo voy a llevar. ¿Por qué? Usted se equivoca, pero el Señor no se equivoca. Porque el que dice, yo soy el camino. Si usted camina junto con Cristo, Cristo no se equivoca. Cristo, Él sabe el camino, dónde va. Por eso una persona cree en Dios, apoyar en Él. Señor, tú toma mi rienda de mi vida. Tú me llevas a la dirección. Yo voy a caminar junto con tu iglesia, con tu siervo. Si usted camina juntos, así Dios va a guiar, va a llevar a la voluntad de Dios. Hermanos, en esta semana, nosotros tenemos que recordar la promesa de Dios. El Señor lo necesita. No mire a sí mismo. El Señor está buscando. Él necesita usar su vida. Él quiere tomar la rienda de su vida. Yo quiero dirigir su vida. Yo quiero guiar su vida conforme la promesa de Dios, conforme la guía de la iglesia. Estoy muy agradecido. Anteriormente nosotros llevábamos las cargas del mundo. Ahora ya diferente. Nosotros caminamos junto con Cristo. Cuando Cristo nos acompaña, cuando caminamos junto con Él, se abría el camino. Un nuevo camino, una nueva vida. Por eso es muy importante recibir la promesa de Dios en su vida, caminar junto con su iglesia. Durante esta semana, yo espero que la palabra de Dios activa en nuestro corazón. Por favor, apoye en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es y el camino. Nosotros, Él abrirá nuestro camino para llegar a la voluntad de Dios. Hoy compartimos hasta aquí.